Mierda, mierda y más mierda. Siento decirlo así, pero es que es la verdad. No me cabe en la cabeza lo que la concejal de Sostenibilidad Ambiental mostró a finales del mes de febrero en la red social Twitter y que tiene que ver con el barrio del Puche. Su mensaje decía lo siguiente: no queremos ver estas imágenes. Hoy, limpieza especial en el barrio del Puche, donde hemos recogido 100.000 kilos de basura. Las imágenes hablan por sí solas. Vemos un camión y una retroexcavadora frente a una gran montaña de escombros de todo tipo. En otra foto, vemos un gran contenedor lleno hasta arriba de esta misma basura y el camión a la mitad de su capacidad sin haber terminado el trabajo de limpieza. Atónito a lo que había visto, pregunto a la concejal cómo es posible que se haya llegado a este punto de salvajismo, porque creo yo que no tiene otra palabra o no puedo describir de otra manera esta situación. La gente de Almería Sostenible, empresa que se encarga del servicio de limpieza viaria y playas de Almería, ha tenido la consideración de responder a la pregunta, algo que no ha hecho dicha concejal, para que luego digan que escucha no están cerca del pueblo. Almería Sostenible me ha comentado que no es la primera actuación, ni tampoco la última, emoji de guiño incluido. Y me escriben como dato que el servicio de limpieza de solares realiza un 40% de su servicio mensual solo en el barrio del Puche. Solo y con acento, que por fin volvemos a ponerle acento a este adverbio. De nuevo doy las gracias a Almería Sostenible por la contestación, pero no me la creo. No es posible que me digan que el 40% de todo el servicio de limpieza que se hace en la ciudad de Almería sea en el barrio del Puche. No me lo creo. Estamos hablando de 100.000 kilos de basura. Eso no se crea ni en una semana, ni en 2, ni en un mes. El Puche tiene una población aproximadamente de 7.500 personas en una superficie de 0,23 kilómetros cuadrados. Por poner un ejemplo, la planta de compostaje de Olvera, en la provincia de Cádiz, en un año ha tratado alrededor de 100.000 kilos de materia orgánica procedente de los desechos de basura. Estamos hablando de 100.000 toneladas. El animal más largo del mundo, la ballena azul, pesa entre 100 y 120 toneladas. Así que creo que nos podemos imaginar de qué dimensiones hablamos. Lo mismo ocurre con los contenedores de basura de toda la ciudad de Almería. ¿Por qué dicen que cada día limpian las calles cuando vemos estos recipientes llenos hasta arriba de bolsas de basura y muchos de ellos sin tapa o destrozados? ¿Dónde está la vigilancia? ¿O acaso pasan limpiando o hacen ver, como vemos en vídeos y fotos, que limpian, pero cuando ven algo así pasan de todo y ya lo denunciarán los ciudadanos que nosotros estamos muy ocupados? ¿Es pocas ganas de trabajar o dejadez? Lo mismo ocurre en la entrada a la ciudad de Almería desde Huércal de Almería, en el barrio de Torrecárdenas, pero en esta ocasión con las señales de tráfico. ¿Cómo explicamos a un turista esta dejadez por parte del ayuntamiento? Es normal que no quieran estar tanto tiempo en la ciudad si la primera imagen y la primera impresión que ven de la ciudad, nada más llegar, es esta: abandono absoluto. Ojipláticos y dubitativos deben quedarse los turistas por lo que se puedan encontrar por las calles de la capital. Y no olvido a los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, que aún esperan que alguien del Ayuntamiento de Almería o de la empresa contratada se pase por ahí para comenzar a instalar las farolas. Unas farolas que deben alumbrar una gran cantidad de calles oscuras, de las que solo se van a beneficiar apenas 2 de los 4 barrios que exigen seguridad en sus calles. Los tienen muy, pero que muy cabreados. Tal vez por eso no tienen el valor de pasarse, ni siquiera, a hacer un mitin político, ahora que están en plena campaña electoral. Dijeron que todo esto se haría en un par o 3 de meses. Falta poco más de 2 meses y medio para las elecciones. Aquí solo se oyen el sonido de los grillos. Ustedes sabrán cuándo comenzarán a hacerlo.
¿O será otra promesa electoral más que nunca se cumplirá, como tantas otras? No les quitamos el ojo. Y ahora, noticias. Los almerienses ya están contando los días para la Semana Santa, que este año se celebrará del 2 al 9 de abril. Se acerca uno de los eventos más importantes en la ciudad. Este año 22 hermandades ya están preparadas para procesionar por las calles de la capital, 21 de ellas realizando su recorrido por la carrera oficial, una que realizará un Vía Crucis y una prehermandad que llevará a cabo su recorrido por la barriada de los Almendros. Las procesiones más concurridas, aunque todas son importantes, se llevarán a cabo en el Domingo de Ramos, el miércoles y Jueves Santo, con 4 procesiones cada una. En el Domingo de Ramos podremos ver a las hermandades de la Borriquilla, en Espíritu Santo a las 10 de la mañana, Los Ángeles, en Los Ángeles a las 16 horas, La Estrella en San Isidro a las 16:30 horas y la Santa Cena en San Pedro a las 18:15 horas. El miércoles santo tomarán las calles el Calvario en San Roque a las 18 horas, Prendimiento en la Catedral a las 16:15 horas, Macarena en San Ildefonso a las 19 horas y la Hermandad de los Estudiantes en la Catedral a las 20 horas. El jueves santo volveremos a sentir la emoción con las procesiones del encuentro en San Antonio a las 18:45, Angustias en la Compañía de María a las 19 horas, Rosario del Mar, Santo Domingo a las 19:10 horas y Silencio en San Agustín a las 21 horas. El lunes santo saldrán 2 hermandades, La Pasión en Santa Teresa a las 18 horas y Gran Poder en San Pío X a las 19:30 horas. El martes santo 3 procesiones recorrerán las calles de Almería, Coronación en La Salle a las 18 horas, El Amor en San Sebastián a las 18:30 horas y El Perdón en San Ildefonso a las 22 horas. Solo una procesión tendrá lugar el sábado de Pasión, La Unidad, en San Ignacio de Loyola a las 20:30 horas y el domingo de Resurrección es resucitado en Nuestra Señora de Montserrat a las 10 horas. También habrá un Vía Crucis del jueves al Viernes Santo, con el Cristo del Escucha saliendo de la catedral a las 5 de la madrugada. Crucemos los dedos para que la meteorología respete la Semana Santa y deje salir a todas las hermandades por las calles de Almería. Si queréis estar bien informados de todo lo que ocurra durante la Semana Santa en la ciudad de Almería, el Diario de Almería publicará un suplemento el 1 de abril con información detallada de todos los eventos que tendrán lugar. Estirón de orejas al Ayuntamiento de Almería, que una vez más aparece en la lista negra del Defensor del Pueblo Español por no contestar a los requerimientos de información. Parece ser que esto ya es una costumbre por parte del consistorio almeriense. El Ayuntamiento lleva 177 días sin responder al tercer intento de obtener información por parte del Defensor del Pueblo. Esta no es la primera vez que ocurre, ya que durante este mandato el Ayuntamiento ha aparecido en la lista negra del Defensor del Pueblo hasta 3 veces distintas. Las 2 veces anteriores el consistorio almeriense no remitió información sobre centros de privación de libertad de titularidad municipal y no facilitó datos sobre el impuesto de bienes inmuebles. En este caso, el motivo de la falta de respuesta se desconoce, aunque la denuncia también viene por parte de los ciudadanos de Almería, que ven cómo el ayuntamiento, a nivel general, hace caso omiso a las solicitudes de información de interés público para la ciudadanía. Desde la oposición denuncian la falta de transparencia por parte del ayuntamiento y han pedido al equipo de gobierno que evite que el buen nombre de la ciudad se vea salpicado por esta constante falta de colaboración con el Defensor del Pueblo. Es importante recordar que la transparencia y la colaboración son fundamentales para garantizar la confianza y la rendición de cuentas en las instituciones públicas. En este sentido, resulta necesario que el Ayuntamiento de Almería atienda los requerimientos de información del Defensor del Pueblo y proporcione a los ciudadanos la información a la que tienen derecho. El aeropuerto de Almería recuperará una conexión directa con la ciudad alemana de Düsseldorf después de 5 años. La ruta comenzará el próximo 12 de mayo y finalizará el 20 de octubre de este mismo año, ofreciendo 360 plazas semanales para volar entre la provincia y Düsseldorf.
El mercado alemán es uno de los principales emisores de turistas a España y esta conexión buscará consolidar el destino Costa de Almería entre el público alemán. El presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha destacado que esta conexión es el resultado de la intensa colaboración entre Diputación y Ayuntamiento para incrementar las conexiones aéreas y fortalecer el sector turístico, uno de los grandes pilares del tejido productivo de Almería. Por su parte, la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, ha agradecido a la Diputación su receptividad a la petición de colaboración del Ayuntamiento de Almería para crear una mesa de la conectividad que mejore las conexiones aéreas de la ciudad. Para poner en marcha la campaña turística Almería se llevarán a cabo campañas promocionales en Alemania, empezando por la International Touringsbörse de Berlín, uno de los eventos profesionales más importantes del sector turístico para garantizar una alta ocupación del nuevo vuelo. Este es un perfil turístico que suele realizar viajes de larga duración y actividades como disfrutar de la playa y la naturaleza, visitar monumentos y realizar compras. Esta conexión es una buena noticia para el turismo en Almería y para la mejora de las comunicaciones de la ciudad con distintos destinos nacionales e internacionales. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A Toda Vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A Toda Vela, 25 años cambiando vidas. Atención artistas y diseñadores gráficos. El Ayuntamiento de Almería ha lanzado un concurso para elegir el cartel anunciador de la Feria de Almería 2023. El tema es libre, pero se busca que el diseño esté inspirado en motivos almerienses y que identifique a la ciudad. Además, el cartel debe incluir el texto Feria y Fiestas de Almería en honor de su patrona, la Virgen del Mar, Almería 2023. El concurso está abierto tanto a personas físicas como jurídicas que tengan un objeto social relacionado con la creación de diseño gráfico de productos y marcas. El premio es de 3.000 euros y el plazo para presentar el diseño finaliza el 14 de marzo de 2023. El cartel debe tener unas medidas de 46 por 65 centímetros y presentarse montado sobre tablero o bastidor debidamente empaquetado para no dejar visible el trabajo hasta que el jurado lo evalúe. Además, el diseño debe ser original e inédito y no puede haber sido presentado en otros concursos. Los trabajos se presentarán en el Registro General, Plaza de la Constitución sin número y oficinas periféricas del excelentísimo Ayuntamiento de Almería. Es importante que estén dirigidos a la atención de la Delegación de Área de Cultura y Educación y que incluyan un sobre cerrado con la fotocopia del DNI o CIF, domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico, declaración responsable y características y datos del soporte informático que contenga la obra digitalizada. El jurado estará compuesto por técnicos municipales y especialistas en artes plásticas, imagen y publicidad, y estará presidido por el concejal delegado de Cultura y Educación, Diego Cruz. Una vez finalizado el plazo de admisión de los trabajos, el jurado se convocará para emitir el correspondiente fallo, que se publicará en la página web del Ayuntamiento de Almería. Las bases se pueden consultar en el tablón de anuncios de la web del área, almeriaciudad.es/cultura/tablón, enlace que encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. El escritor almeriense Fran García, autor de La Embajada del Diablo, está a punto de lanzar la 5ª edición de su exitoso libro ambientado en Cabo de Gata y que tiene como protagonista al mismísimo Diablo. En esta ocasión, el autor tiene previsto presentar su obra fuera de Almería, asistiendo a diferentes eventos en Andalucía y el resto de España, para acercar su trabajo a nuevos públicos. Con esto no quiere decir que no llegue bien lejos, ya que este éxito internacional ha llegado a manos de lectores de países de todo el mundo, como México, Argentina, China o Japón. Amigos del lector y artistas de estos países y del resto de España han hecho lo posible para que la Embajada del Diablo haya conseguido publicar una 5ª edición, y siempre con la idea de futuras ediciones.
La obra cuenta con la colaboración de más de 100 artistas nacionales e internacionales que han participado sin ninguna duda. Desde su lanzamiento en el verano de 2021, el libro ha capturado la atención de lectores de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los títulos almerienses más internacionales. Además, Fran García está trabajando en la cuarta entrega de su saga Mar de Edén, en Granada capital, que se centrará en la enfermedad de Alzheimer y en la que participarán rostros conocidos del mundo musical y fotográfico. El autor, que trabaja como enfermero y tutor de prácticas de enfermería, pretende abordar este tema desde una perspectiva realista, en contraposición al suspense y la erótica que caracterizan sus obras anteriores. La noticia ha sido muy bien recibida por los lectores de la saga, quienes esperan con entusiasmo la próxima publicación del polifacético escritor almeriense. La combinación de drama y realidad y la presencia de artistas reconocidos prometen hacer de esta obra una experiencia literaria única y emocionante. Fran García es un escritor innovador que ha registrado su propia marca, Book J, debido a la originalidad de sus proyectos y su peculiar forma de crear historias. De momento habrá que esperar hasta 2024 para que salga la cuarta entrega de la saga Mar de Edén. Y si aún no tienes el éxito internacional La Embajada del Diablo, puedes conseguirlo a través de las diferentes plataformas de ventas de libros online. Huerca Lovera se prepara para convertirse en la capital de la solidaridad el próximo 11 de marzo, con la celebración del primer torneo de fútbol solidario en el campo de fútbol del Hornillo. La cita deportiva contará con la participación de 6 equipos veteranos de la zona, pero lo más importante será la convivencia y la ayuda que se ofrecerá a la asociación Argar, organización almeriense que presta su ayuda a niños con cáncer y a sus familias. 2 padres huercalenses son los impulsores de este gran evento solidario que tiene como objetivo recaudar fondos para colaborar con la importante labor que realiza la asociación Argar. Alfonso Uribe, uno de los organizadores, puso en la mesa esta iniciativa tras experimentar de primera mano la ayuda que brinda la asociación a las familias, que pasan por momentos muy difíciles. Ahora quiere corresponder y apoyar a la organización que tanto lo ayudó en su momento. En este primer torneo de fútbol solidario no solo habrá fútbol, también será una jornada de convivencia que incluirá una paella gigante con servicio de barra durante todo el día, castillos hinchables gratuitos y 3 conciertos a cargo de la Nave del Coco, Essential Rock Band y Los Vinilos. Por la noche habrá música más movidita de la mano de DJ Nervios. El partido de fútbol será gratuito y las papeletas para la comida de después se están ofreciendo por 5 euros, donde se incluirá un plato de paella y un refresco. Todo lo recaudado irá de forma íntegra para la asociación Argar. Además, se han organizado diferentes sorteos con productos ofrecidos por los comercios de la comarca que quieren colaborar con esta labor solidaria. La respuesta de la comunidad ha sido abrumadora, con más de 300 colaboradores, lo que ha superado las expectativas de los organizadores. Diferentes personalidades de Almería, como Maribel Sánchez, parlamentaria andaluza en el Parlamento de Andalucía, el alcalde de Huerca Lovera, Domingo Fernández, así como periodistas y medios de comunicación, como la cadena SER o Diario de Almería, han apoyado y animado a la población a acudir a este gran encuentro solidario. La Asociación Argar lleva 28 años trabajando con las familias que tienen un diagnóstico de cáncer infantil y brinda apoyo a nivel psicosocial tanto en sede como en hospital. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. El alcalde del Ejido, Francisco Góngora, ha comentado en una reunión con la Asociación Cultural Atena y la Asociación Ángel Aguilera Alférez que están analizando nuevas actuaciones y valorando líneas de financiación en el marco de los fondos Next Generation que permitan seguir avanzando en la búsqueda de restos arqueológicos, musealización, restauración y puesta en valor del yacimiento Ciavieja, que se sumarían a los trabajos realizados hasta la fecha. El ayuntamiento busca abrir Ciavieja a la sociedad con talleres, visitas y campañas de concienciación y poner en valor el patrimonio histórico-cultural con el que cuenta el municipio, a la vez de poder contar con un nuevo recurso turístico de primer nivel. 16 personas mayores de Vícar están participando en un taller impartido por Cruz Roja y el área de servicios sociales para aprender a manejar sus teléfonos móviles y evitar abusos y estafas. Las sesiones tienen lugar los miércoles en la sala de informática del Centro Social de las Cabañuelas y se extenderán hasta que se hayan cubierto todos los contenidos previstos.
El taller incluye formación práctica sobre aspectos como la configuración del móvil, el uso de Internet, el correo electrónico, WhatsApp, Google Maps y redes sociales, así como protegerse de posibles abusos y estafas. Serán auténticos expertos en la tecnología móvil. Los organizadores subrayan la importancia de que los mayores aprendan a utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías. La Universidad de Almería ha aprobado la ampliación de plazas para el grado de Medicina, así como en otras titulaciones impartidas en el campus de La Cañada a partir del curso académico 2023-2024. En concreto, la Facultad de Ciencias de la Salud eleva el número de alumnos por curso en Medicina de 60 a 69. La Facultad de Psicología tendrá un nuevo grado de Psicología sin modificar las 150 plazas disponibles. En la Escuela Superior de Ingeniería se reducirán las plazas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial en 5 cada una. También se especifica que habrá un nuevo máster de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, con un límite de 10 plazas. Los detalles completos están disponibles en la página web de la Universidad de Almería, www.ual.es. El municipio de Uleila del Campo, en la comarca de Los Filabres-Salamilla, se ha convertido en un espacio cardioprotegido gracias a la coordinación y colaboración entre Protección Civil, el Ayuntamiento y la entidad financiera Cajamar. Han instalado un desfibrilador en la puerta de la entidad para asegurarse de que esté accesible y vigilado las 24 horas en caso de cualquier emergencia. Además, el ayuntamiento cuenta con un desfibrilador portátil para eventos locales, el cual debe ser utilizado únicamente por personal cualificado o por alguien guiado por la asistencia del 112. El ayuntamiento ha informado que su equipo de protección civil y otros ciudadanos del municipio han recibido un curso sobre cómo utilizar los desfibriladores de manera segura y efectiva. La incorporación de estos dispositivos de desfibrilación aumenta la seguridad de la localidad ante cualquier incidente. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y que tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.